Muchas cosas para hacer y mucho para orar. Qué bueno fue esta mañana ver que muchos aceptaron el desafío de venir a orar temprano. Y es necesario hacerlo juntos. Los miércoles hay un grupo de hermanos también que vienen temprano para orar, entonces puede unirse a ellos. Normalmente llegan acá a las 6 de la tarde. No todos pueden, pero el que pueda es muy importante. Y muy interesante pensar en el libro de Génesis y todo lo que estuvimos estudiando este último tiempo. Ahora, cuando yo recién hablaba de la Agenda 2030, resulta que en mi casa estudiando Génesis me di cuenta que hay muchas cosas que pasaron que están pasando hoy. Y vamos a llegar en algún momento a ver todo el cuadro de lo que pasó en los días de Noé. La diferencia es que en los días de Noé hubo un diluvio, ahora se va a terminar todo. Cielos nuevos y tierras nuevas, pero no hay oportunidad. Qué importante es eso. Pero, si ustedes se acuerdan, terminamos hablando de Caín. ¿Sí? ¿Quién era Caín? Uno de los hijos de Abel. Y vimos a Caín, más allá de que funcionó una religión sin sangre, por su propio esfuerzo y demás, ¿qué más vimos? Vimos a Caín salir desterrado, haciendo su propia vida independientemente de Dios. Y en el capítulo 4 dice que Caín se ensañó con su hermano. Y yo me quedé el otro día pensando en la palabra ensañar, y habla de enemistad con Dios, envidia de su hermano en gran manera. Eso significa. Imagínense que en su semblante se le notaba la envidia al hermano en gran manera. ¿Cuál es la marca que Dios le dejó a Caín? No sabemos. Sería inventar pensar en la marca, pero sí sabemos que lo dejó vivo. Lo dejó vivo. Caín empieza su propio destierro, se persigue a sí mismo, nadie podía matarlo, y yo creo que lo dejó vivo como testimonio para que puedan ver lo que significaba desobedecer a Dios. No quisiera estar en el lugar de Adán y de Eva en ese tiempo, pero pensé mucho en todo esto mientras estudiaba, y luchar contra Dios o en contra de Dios es difícil. Y hoy la sociedad está luchando en contra de Dios. Ahora, cuando miramos el capítulo 4, vayan conmigo algunas cosas nada más. Vamos a ver versículo 18. A Enot le nació Irak. A Irak engendró a Mehujalel. Mehujalel engendró a Metusalén. Metusalén engendró a Lamet. Lamet tomó para sí 2 mujeres. ¿Cuántas tomó? ¿Qué comienza ahí? La poligamia. ¿Sí? Tomó 2 mujeres. Espera que me perdí. 19. Es que pensé, imagínate, si apenas puedo con una tener 2, qué cabeza el tipo ¿no? Bueno, Lamet tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, los músicos, los que crían ganado. Sila también dio a luz a Tubal Caín, artícipe toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. ¿Qué hizo Tubal Caín? Empezó la tecnología de la época. Ahora, versículo 23, y dijo Lamet a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamet, y escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Soy el macho, voy a matar a la gente. Y 7 veces será vengado Caín, Lamet en verdad, si 7 veces será vengado Caín, Lamet en verdad 70
veces 7 lo será. Y antes de seguir y ver cómo nace Set, ¿se dan cuenta de lo que pasa aquí? La maldad estaba comenzando de tal manera que, a pesar de que habían visto a sus padres ser desterrados del Edén por una mala relación con Dios, Dios había dicho, toma a tu mujer Eva y sean una sola carne. Pero acá están haciendo lo contrario. Y esto es algo que después vamos a ver cómo Dios tuvo que castigar. Algo que en ese momento no era natural, porque es contranatural hacer lo que Dios dijo que no es. Y hoy parece un juego. Y se fue extendiendo. Ah, tengo 2 mujeres, ¿y qué? Pero me llamó muchísimo la atención ver la última parte. Los músicos, está bien, la música avanzó, pero ¿vieron cómo está avanzando la tecnología? Yo no sé si ustedes ya probaron el nuevo chat de tecnología de inteligencia artificial, que no lo pronuncio bien, GPT en español. Imagínense lo que eso puede hacer. Yo puedo poner un tema, de hecho hicimos una prueba, le ponimos, el día que me lo mostraron, puse sufrimiento de Cristo, hacer un sermón. Me hizo la introducción, el cuerpo y la conclusión excelente, con todos los datos. Artificialmente. ¿Saben que más de una persona sin escrúpulo podría pararse en lugar de estudiar la Biblia, usar ese chat para enseñar la Biblia? Hoy está todo así de fácil. Algunas universidades en los Estados Unidos ya están poniendo frenos para que los alumnos no se copien porque hoy se estudia todo artificial. Pero la tecnología va avanzando, la ciencia va creciendo. Y esto va en detrimento nuestro. ¿Por qué? Porque cuando todo esto parezca wow, hace años atrás, cuando pasamos en la radio de tener el disco al cassette, nos sentíamos como, estamos en la máxima. Cuando del cassette pasamos a un mini disc que nadie conoce porque es un cuadradito chiquitito, no es un disco chiquito, wow, todo lo que ocupa. Y de golpe me dijeron satélite, y yo me acuerdo haber estado llorando 24 horas porque no entendía lo que era un satélite, yo tenía 30 años. Satélite, vamos a subir la música a un satélite y la radio a un satélite. Hoy es normal. Mirarnos cara a cara en un celular y hablar con personas que están en Europa, en China o donde sea, es normal. Ya nada de eso nos llama la atención. Bueno, eso empezó a pasar en esta época. Empezó a pasar. Nada llamaba la atención, pero fíjese en las consecuencias que vamos a tratar de ver con Noé. Pero piense algo, todo esto se fueron acostumbrando. Parecía que era normal. Sí, vamos a tener música, vamos a tener instrumentos de bronce, de hierro, vamos a avanzar, pero también la venganza parecía normal. Hoy la venganza, hoy Costa Rica no es lo que era en el año 99. Cuando yo llegué en el 99, yo veía policías con un poquito de panza y un palo. Cuando llego a Argentina, me dicen, ¿qué tal Costa Rica? Es un pueblo feliz, dije. Ahí quiero ir a vivir. Ahí no hay maldad. La policía usaba un revólver, eso es antiguo. Hoy, los delincuentes están más armados que nuestra policía, porque la maldad se incrementó. Y todos los días escuchamos de asaltos, robos, asesinatos. Claro, son cosas que tienen que pasar. Otra vez, nosotros no vamos a parar el plan de Dios, pero nosotros podemos marcar la diferencia dentro del plan de Dios, mostrando quiénes somos, a quién le pertenecemos y por qué creemos en quién creemos. Porque todo esto empezó a pasar y no tenemos todo el tiempo de estudiarlo, pero aquí empieza otra vez Lamet, Jabal, Jubal y Tubal Caín. Márquelo. Lamet, símbolo de este tiempo, el primer bígamo de la humanidad. Hoy cualquier hombre se cree vivo porque tiene 2 mujeres. No, la voluntad de Dios es mi esposa o mi esposo para toda la vida. Qué cómico, ¿no? Porque en la época que estamos viviendo tengo que decir mi esposa y mi esposo para que nadie se ofenda. Antes decíamos mi esposo y está bien, pues soy varón, yo no tengo esposo. Pero ahora hay que adecuarse hasta eso.
Falta que nos cambien el idioma nada más. Pero la bigamia ya está. La poligamia ya está. Jabal, productor de campo, trabajaba con la tierra, sí. Jubal, cultura musical, era un poeta, trabajaba con los hombres. Tubal Caín tenía todo el avance de la tecnología. ¿Se había dado cuenta que está eso en la Biblia? Era el progreso. Y cuando miramos eso, viven en apariencia que tenían éxito, porque estaban progresando. Y el éxito en la vida no es progresar, el éxito en la vida no es tener dinero, éxito en la vida es mirar para adelante y ver a Cristo, y mirar para atrás y ver que la vida valió la pena porque el Señor se dignó utilizar mi vida. Es tristísimo ver cómo nos estamos adaptando a un mundo corrupto. Yo entré el otro día cuando vi que Eva estaba decorando y vi los colores. ¿Y qué es lo primero que piensa usted cuando ve colores? Séame honesto. LGTB. Hoy estoy grabando. Sí, uno piensa en eso. ¿Por qué? Porque lo vemos por todos lados y están tratando de que sea natural lo que es anormal. Son los colores del arco iris que Dios estableció y que nos robaron. Pero nuestra mente se está adaptando a que todo sea así y no puede ser. Ahora, ellos empiezan a tener éxito, viven en ciudades, son ingeniosos, empiezan a vivir bien, pero comienzan una vida sin Dios. Y sin Dios no tiene sentido la vida. La parte más triste para mí es pensar que hay muchos cristianos, y lo digo entre comillas, porque hay mucha gente asistente a la iglesia, pero a la iglesia local, a las cuatro paredes, pero vive sin Dios. Una persona que está en Cristo es una nueva ¿qué? No lo dije yo, lo dice la Biblia. Y si es una nueva criatura, tiene que vivir como quien es. No tengo que arrastrarlo para que venga el domingo. Va a venir desesperado porque quiere estar con sus hermanos. No le tengo que pedir que lea la Biblia, la va a leer. Entonces, éxito en la vida es, para nosotros los cristianos, es estar en Cristo y vivir a Cristo. Ahora, toda esta gente sirvieron en el mundo, pero cayeron con él. A Caín no le quedó descendencia. Qué triste, ¿no? Y versículos 25 y 26 dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo, el cual Abel, a quien mató Caín. A Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Obviamente, todos conocemos que el nombre significa sustitución. En lugar de Abel, les llega este hijo y ahí comienzan a invocar a Dios. Conocer, sí, se conoce a Adán y Eva y tienen otro hijo, después de haber pasado todo lo que pasaron. Pero bueno, sustituye a Abel, comienzan a invocar el nombre de Dios, comienza una civilización diferente. Después podrían leer en su casa todo el capítulo 5 y ver diferentes cosas, pero algo para marcar. Vemos personas en el capítulo 5 que cuando viene el diluvio no fueron ahogados o juzgados. ¿Por qué? Porque caminaron con Dios. Versículos 21 y 22, ¿de quién habla? Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, y después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Ahora compare un poquito. El mundo estaba totalmente corrupto. Estaba toda la descendencia de Caín. Pero nace esta persona y camina con Dios. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Nosotros podemos marcar la diferencia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Saliendo a la calle este fin de semana, todos estos días, buscando gente, compartiendo el Evangelio, mostrando que Dios es real. Pero qué interesante, porque dice que caminó pues Enoc con Dios
y se lo llevó. Fue arrebatado. Nadie sabe dónde está. ¿Por qué? Porque halló gracia delante de Dios. Si queremos mirar, siempre vamos a encontrar un cuadro de la iglesia y un cuadro de Israel. Pero nosotros, hoy, como algo práctico, podemos caminar con Dios, debemos caminar con Dios, y caminar con Dios va a ser que un día... ¿Y dónde está David? Se fue con el Señor, vino al rapto. ¡Wow! Y no es que, aclaremos algo, no es que se van a ir al rapto aquellos que solamente caminan con el Señor y tienen una vida recta. Se van todos los salvos. Todos los salvos. Pero cuando llegues al cielo, ¿qué coronas querés tener? ¿Qué tenés en tu mano para darle al Señor? Yo disfruto el pasaje de Apocalipsis 4 cuando vienen y ponen las coronas a los pies del Señor y pienso, Señor, quiero una corona más. Trabajá en mí a través mío para que tenga algo para darte. ¿Qué tiene para darte? Ahora, aparece, vaya conmigo a Judas, capítulo 14, para que vea, por favor. Así que cuando empiece a escuchar todas estas locuras que están sucediendo, no se asuste, es el plan de Dios, pero trate de marcar la diferencia. Judas 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y sigue, estos murmuradores, bla, 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 bla. ¿Qué hizo Enoc? Profetizó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy? Compartir el Evangelio de Jesucristo. Y me va a escuchar repetir esto como logro muchas veces. No estamos para pelear con nadie. Estamos para amar a la gente como Dios la amó y compartir el Evangelio de Jesucristo. Si yo peleo, cierro una puerta. Si yo no peleo, gano un corazón, pero marco la diferencia. Es muy triste pensar cómo cristianos evangélicos se pelean porque uno es bautista, el otro es pentecostal, porque por esto o por aquello, cuando en realidad lo único que tengo que hacer es marcar la diferencia para que la gente llegue a Jesús. Pero qué buen desafío es que cada uno de los que estamos aquí podamos pensar, Señor, ¿estoy en la fe? La parte más difícil para mí es pensar aquellas personas que se criaron dentro del hogar cristiano, se acostumbraron, como yo me acostumbré a ser católico, muchos se acostumbraron a ser bautistas o pentecostales o lo que sea, y se creen salvos. Pero no es lo que te crees, es lo que realmente sos. Y hay manifestaciones. Yo podría en este momento, sin ni siquiera pensarlo, ponerme de espalda y decir Pater Nostro Sanctificati Ora Pro Nobis y dar toda la misa en latín. ¿Por qué? Porque me crié en eso. De la misma manera, muchos de ustedes que se crearon en un hogar cristiano podrían cantarme la canción de la escuelita dominical, contarme historias bíblicas, pero no es lo que decís, es lo que sos. Ahora, aparece en el capítulo 5 Matusalén. Matusalén significa, cuando él muera, el juicio vendrá. Y sacando algunas cuentas, resulta que nació en el año 687 y vivió 969 años. O sea que murió en el 1656, contando desde Adán hasta ahí. Ahora, es muy triste todo lo que empieza a suceder, y yo quiero que usted se lea en su casa todo Génesis capítulo 5, capítulo 6, ponga el audio y demás, pero piense que Lamec, Matusalén, padre de Enoc, todos marcaron la diferencia en un mundo que era malo, y nosotros estamos igual. Ahora, hay algunas cosas importantes que necesitamos pensar. Cuando empieza el capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes, Nefalín,
Hay diferentes teorías de los gigantes. Yo les voy a contar lo que yo creo de acuerdo a la Biblia. Y lo podrán comparar con Primera Pedro y demás. Algunos creen que, como aquí empiezan a invocar el nombre del Señor, hijos de Dios, la descendencia de Seth, yo creo que son demonios que tomaron cuerpo y tuvieron relaciones sexuales y por supuesto se deformaron los cromosomas y nacieron gigantes, que usted va a ver eso en diferentes lugares de la Biblia. Uy, ¿pero dónde sacas eso? Estudiando la Biblia te das cuenta cómo Dios había hecho toda la civilización perfecta. Estas personas que nacen anormales. Usted dice, pero los ángeles no tienen sexo. La Biblia no dice eso, dice que serán como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento, no dice nada de sexo. Pero si un ángel caído posee un cuerpo, ¿qué hace con ese cuerpo? No sé si usted vio un endemoniado alguna vez, yo sí. Cuando una persona endemoniada, puede el ángel hacer lo que quiera. Y cuando decimos ángeles, no estamos hablando de angelito con alitas, todos buenos. Hubo un grupo de ángeles que no guardaron su dignidad, dice Pedro. ¿Dignidad? Claro, no se comportaron como tal. El Señor los expulsó y yo veo en Génesis 6 la maldad. La maldad era tanta que había una población de ángeles enorme que tomaron mujeres y engendraron hijos que fueron gigantes, fueron deformes. Y usted ve que le tenían miedo a esos gigantes. Y ahí empieza la depravación total del hombre. En el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, el tema es que los cristianos no estamos acostumbrados, por lo menos en la Iglesia Bautista, a hablar mucho de Satanás. Satanás no es un mito, Satanás es mi enemigo, Satanás está vencido, Dios le venció en la cruz. Pero cuando pienso en Satanás, es el padre de mentira, es el león rugiente que está buscando a quien devorar, es el acusador de los hermanos, y no es tonto, nosotros sí. ¿Es omnipresente? No. ¿Es omnisciente? No, pero tiene demonios por todos lados. Cuando hubo la rebelión en el cielo, que los ángeles tuvieron esa pelea, cuando Lucifer dijo, yo seré semejante al Altísimo, Dios lo tuvo que echar. Entonces, se armó un grupo de ángeles que después vemos que no guardan su dignidad y estuvieron hoy bien guardaditos. Pero nosotros, todos, somos presas de Satanás. Si usted me dice que Satanás nunca le tienta, déjeme que le preste los que me tientan a mí. Porque continuamente el diablo está buscando cómo destruir. ¿Cómo puede destruir hoy? Bueno, destruye la familia, destruye la mente de los niños. Ya no sabemos qué hacer con Disney. Yo hablaba con unos papás el otro día, ya no se puede mirar Disney. Todo lo que no tiene basura está. O sea, ya no podemos ni siquiera mirar televisión tranquilos porque vemos cosas así. Bueno, es lo que estaba pasando. Pero quiero que piense un poquito y que lo estudie en su casa y vea lo que Dios dijo. El corazón del hombre estaba mal. ¿Y cómo está hoy? Mal, mal. Vemos definitivamente cosas anormales. Y disculpe, no puedo pedir disculpas por algo que es correcto. Vemos jóvenes que en lugar de querer tener hijos, que es la voluntad de Dios, quieren tener perros. Perdón, eso es pecado. ¿Qué? ¿Tener un perro es pecado? No, querer hacer el reemplazo es pecado. ¿Por qué? Porque Dios dijo que tengo que tener hijos. Salvo que la mujer no pueda o el hombre no puede, sea un problema de salud. Pero es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios vivir con una sola mujer hasta que la muerte los separe? ¿Sí o no? Sí, pero aceptamos el divorcio. En el principio no fue así, dijo Jesús. ¿Por qué lo aceptamos? Y porque sí, es que un día alguien me pide consejería y yo le digo que no se tenía que estar peleando, que era mejor buscar amistad. Y saca un versículo y dice, a paz me llamó el Señor. Un tiempo después, ¿cómo estás con tu esposa? Me divorcié. ¿Por qué? A paz me llamó el Señor. Y quería ser pastor. Sacamos la Biblia y lo tratamos de acomodar a lo que nosotros queremos, pero estamos mal. Pero no está todo mal, ¿por qué? Porque usted está aquí, yo estoy aquí.
y tenemos la Biblia, que es la palabra profética más segura, la que tenemos que poner en práctica. Le digo yo a cada papá, yo no quisiera ser padre de adolescentes hoy, porque la presión que tienen es mucha, pero cuando vemos todo eso, en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, y empieza hablando de un poquito lo que habló el pastor Álvaro, cómo era Noé, justo, temeroso, de que caminó con Dios. Noé había sido justificado por Dios porque creyó y tuvo 3 hijos, y al encontrar gracia delante de Dios, Noé fue advertido y advertencia para otros. Entonces, pensemos, ayúdenme con algo. A ver, 1 Pedro capítulo 3, Mateo capítulo 24. ¿Quién puede leer Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39? Léelo fuerte. Otro que busque 1 Pedro 3:20. Y otro que busque 2 Pedro 2:5. Bien, 1 Pedro 3:20, primero Mateo. 37 al 39. Gracias. Como en los días de Noé. ¿Qué estaban haciendo? Casándose, dándose en casamiento, haciendo orgías, desesperados, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No le parece que estamos cerca? Claro, aquí no está la iglesia ya. Esto es la tribulación. La iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Pero estamos viendo el comienzo. ¿Por qué les muestro esto? Dice como en los días de Noé, y vamos a ver el arca, y muchas personas cuando piensan en el diluvio creen que no es algo real. De hecho, algunas religiones hablaban del diluvio, de sus propios dioses y contaban su propia historia, pero lean por favor 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Gracias. Acá habla de Noé, un pregonero de justicia, alguien que se dedicó a compartir el Evangelio por 120 años. De hecho, si pensamos en una persona que predicó el Evangelio por 120 años y solo su familia creyó en él, ¿no parece un fracaso? En el éxito que hoy dice la iglesia, porque para muchos éxito es tener la iglesia llena. Eso no es éxito. Pero fíjense lo que acaba de leer Fernanda. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras él preparaba el arca. Y piensen algo, preparar un arca cuando nunca llovió. ¡Qué locura! Mirá, Noé, no tenés idea de lo que es la lluvia, pero en un momento va a salir agua y todo se va a llenar. Yo te creo, Señor. Y cuando Noé se lo contó a la familia, el viejo se me está poniendo con Alzheimer. Está inventando cosas. Debe tener demencia senil. Pero le creyeron. Esto me muestra la clase de vida que Noé vivía con su familia, porque le creyeron. Ahora, 2 Pedro 2:5. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene abierto ese versículo? ¿Y si no perdonó a quién? Al mundo antiguo. Solamente guardó a Noé, a su esposa y a sus hijos porque son los que creyeron. Trajo el diluvio. Es imposible calcular la cantidad de gente que habitaba sobre la tierra, pero si Dios no perdonó ahí porque Dios es amor, Dios es gracia, pero Dios es justicia. ¿Piensan que no va a cumplir su plan ahora? Ahora imagínense
cada persona, si esta semana vendría el diluvio, hay gente que esperaría hasta el último momento para golpear la puerta. El arca no se va a abrir. El arca es un tipo de Cristo, que vamos a verlo en algún momento. Pero esta semana tenemos la posibilidad de predicar el Evangelio. Y mañana no sé, porque puede venir Jesús. Pero si Dios no perdonó en ese momento, no va a perdonar ahora. Y no es porque no sea perdonador, porque Dios es amplio en perdonar, sino porque su plan se tiene que cumplir. Y el mundo está cada día peor. Entonces, cuando pensamos en estas citas que están en el Nuevo Testamento, es para confirmar que el diluvio es real, fue real, y que es algo que va a suceder. Y el Señor lo está usando como una comparación con lo que va a suceder ahora. En algún momento no muy lejano viene el rapto de la iglesia y aquí empieza la tribulación. En la tribulación no hay una segunda opción para los que nacimos de nuevo. Nos vamos, y el que se quedó, lo lamento. ¿Por qué? Porque no hay una segunda oportunidad. Y solamente quiero hacerle un cuadro gráfico del diluvio y antes del diluvio, y que usted se tome la tarea de pensar, ¿cómo habrá sido el arca? Bueno, le voy a contar más o menos. Tenía 3 pisos. Era como pensar en 3 estadios de fútbol. Estaba totalmente preparada para guardar la alimentación, guardar cada animal. Estaba calafateada con brea para que soporte el agua. Era algo perfecto porque había sido hecho por Dios. Y Noé tuvo que hacerla y no era ingeniero, pero tenía la capacidad de Dios. Pero antes del diluvio, el orden de Dios era sojuzgar y señorear sobre la tierra, y se le da al hombre esa orden en Génesis, ¿sí? Después del diluvio, el señorío de la tierra